Bien, y pasamos a la última intervención, también de nuestra colaboradora muy cercana, aunque Kasia no, digamos, formalmente no forma parte del grupo Otra Iberia, pero seguramente es nuestra amiga íntima, si puedo decir así, y siempre colabora con nosotros de forma impresionante, espléndida, fantástica. Realmente, Kasia, muchas gracias por todo lo que has hecho para y con nosotros. Katarzyna Moszczyńska-Düst es profesora titular en el Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos. Es doctora en Filosofía y Letras por la Universidad de Varsovia y por la Universidad de Granada. Se centra en su investigación en la narrativa de escritoras hispánicas, la aplicación de las teorías de emociones al análisis de la cultura hispánica contemporánea y las teorías sociocríticas. Claro, además de hablar del grupo Otra Iberia, también debería quizá haber empezado con señalar que Kasia es la codirectora del grupo de investigación Genia, que he mencionado ya cuando presentaba a Ana. Y bueno, además de muchas publicaciones que tiene en su cuenta, también es miembro de proyectos de investigación financiados, Transfugas y Parias Modernas, Género y Exclusión en la Cultura Popular del siglo XXI, de la Universidad de Barcelona, y Performativité des discours littéraires féministes en contexte hispanophone de la Universidad Université Toulouse-Jean Jaurès. Y bueno, habría muchas más cosas que decir, pero creo que con esta presentación te doy justicia ya. Kasia, entonces puedes empezar. Muchas gracias, María, por la presentación. Primero, gustaría-me agradecer às minhas queridas amigas, compañeiras, por introducir-me no maravilhoso mundo da literatura da cultura galega. Estou muito agradecida. Também muitas graças a Helena por ser a nossa amiga, a nossa maestra, por todo. Pido desculpas porque ainda não falo bem o galego, así que escribí a minha presentación en castelán. Cobiza, la reciente novela de María Reimondes, nos invita a escenarios distópicos para, desde una posición crítica con respecto a la actualidad, crear subjetividades marcadas por la exclusión y encarnadas en figuras de parias y tránsfugas. Como veremos, el texto se nutre de las prácticas discursivas propias de ciencia ficción para denunciar la explotación de las mujeres y del medio ambiente y para defender el ecofeminismo crítico de la igualdad, la importancia de las cuestiones relacionadas con el género, la sexualidad y la libertad se vincula en este libro a la defensa del espacio vital compartido por los humanos y los no humanos. La figura del paria moderno de Hannah Arendt ha servido como punto de partida para desarrollar otras figuras históricas marcadas por la exclusión, la diferencia y la subversión. Martin Leibovici, partiendo de las apartaciones de Arendt, ha retomado el concepto de tránsfuga. El concepto, recordemos, suele referirse a individuos que pasan de una clase social a otra, de una cultura a otra, de un mundo minoritario en razón de la etnia, clase social, género o identidad sexual a otro, compartiendo los prejuicios difamatorios contra esas minorías. Si la figura del paria advenedizo afronta el dilema de pertenecer a un grupo y al mismo tiempo intentar no serlo, la figura del tránsfuga se caracteriza por estar entre dos mundos. Así, partimos de la premisa de que las literaturas no miméticas en general y los discursos distópicos en particular participan de manera determinante en la producción y reproducción social y política de las figuras de exclusión.
La ciencia ficción distópica actual se interesa por las figuras marcadas por el extrañamiento o la evicción, así como por otras prácticas de alienación y expulsión en relación a la migración, la extranjería, el género, la sexualidad, el trabajo, la violencia o enfermedad. No obstante, tiene también, como espero poder demostrar en mi lectura de Cobiza, un indudable potencial emancipador. Creando nuevas subjetividades dotadas de agencia, llega a deconstruir, reconstruir y superar los estereotipos del pensamiento binario. La novela empieza cuando Luz, una de las protagonistas de la novela, recuerda su infancia y su adolescencia. Las evocaciones del personaje sirven para ubicarnos desde el principio en un escenario desolador, provocado por una catástrofe ecológica y las injusticias económicas. Nos enteramos de que Luz fue una de las últimas niñas que nacieron en su región de origen, rodeada por un desierto cada vez más cálido, donde los escombros cubrían lo que antes fueron paisajes verdes y dunas costeras, destruidos por la plantación masiva de eucaliptos. La protagonista creció rodeada de parias y zombies virtuales, o sea, personas de los bajos fondos sociales adictas a realidades virtuales que ofrecían imágenes de las lejanas y luminosas capitales de Occidente y Oriente, con su comida abundante, una naturaleza bien conservada y un sol que no causaba cáncer de forma inmediata. La emigración dejó de ser una alternativa desde que se instauró el control de movimiento de personas garantizado por el Sistema de Vigilancia Global, el SBM. Las capitales, en cuanto que centros del mundo globalizado, regido por grandes empresas y sus ejércitos, no se ceñían a controlar los movimientos de cada habitante del planeta. También vigilaban la vida privada y la actividad sexual del mundo entero. Estaba estrictamente prohibido pasar la noche en casas ajenas. En este sentido, la vida erótica de los padres de Luz, en cuanto que parias rebeldes, se codifica en el texto como un espacio de diversidad, libertad y disidencia. Às vezes chegava a casa e veía o seu pai espido con tío Andrés, a súa mãe a xogar, segundo a ella lle parecía, coas súas amigas Lucinda e Ora. Ela non atopaba nada de malo naquilo, porque eran momentos nos que a súa mãe e o seu pai parecían infelices, igual que cando lle cantaban algún conto ou lle enseñaban a lingua antiga. El género, tal y como queda codificado en los escenarios distópicos de Cobiza, es un equivalente de una norma muy rígida, garantizada por la ley, tanto en el centro como en la periferia, mediante los actos de vigilar y castigar, y materializada de manera performativa mediante la repetición impuesta e interiorizada de prácticas culturales. Observando la conducta social fuera de su casa, la protagonista describe cómo una constante reiteración de las normas hegemónicas e ideales regulatorios genera lo que nombra y cómo con ello hace realidad su propio referente. Sus vecinas parecen haber interiorizado por completo el pensamiento hegemónico preconizado por las capitales. Se sienten en deuda con el poder por haberlas privado de las degeneraciones y aberraciones de antaño. Menos mal que agora as cousas son como Deus manda, un home, una muller e tentar ter fillos. No dejan de recordarle a Luz que es una mujer y debe, por lo tanto, comprometerse y comportarse de una manera decente. Porque tes vagina, porque levas o pelo longo, porque es sensible, porque tes o potencial máis grande o de ser mamá. La novela consigue, sin duda, recrear los mecanismos del poder que, para legitimarse,
se sirven de la incesante reiteración de lemas manidos y de miradas reprobadoras. En cuanto que los estereotipos icónicos, los conceptos de hombre y mujer, de las buenas y las malas, no son sino algunos ejemplos de los cautiverios en términos de Lagarde que sufren las mujeres a causa del abuso del poder falologocéntrico binario y que funcionan como identidades e identificaciones de acuerdo con el binomio dentro-fuera. En palabras del tío Andrés, un disidente sexual y de género, toda esa leria de ser hombres e mulheres é un invento, un engano para controlarnos. As capitais precisan que a xente encaixe nesas caixiñas, precisan a daquén ben definido, ben definida. As caixas son como cada quea que afogan. Antes de nacer existí, ben antes, determinaron que as nosas culturas, nas que non nos relacionábamos desde xeito en parellas, eran primitivas e nocivas. Ese personaje no binario, ese paria rebelde que se desempeñaba antes como científico, le enseñaba a la protagonista el amor a la ciencia y una visión de la diferencia sexual que se acerca a la teoría de la performatividad de género. Como hemos podido observar en la cita previa, Andrés advierte que la diferencia sexual nunca se reduce a diferencias materiales, ya que la materia de los cuerpos siempre está de algún modo producida y reproducida por las prácticas sociodiscursivas. Su modo de ver y vivir el mundo pronto es castigado. El personaje es detenido y desaparecido por participar en una rebelión genérica. Con ello, la novela nos invita, de acuerdo con el pensamiento de Judith Butler, a evaluar y subvertir las condiciones sociales bajo las cuales ciertas vidas, parias y precarias, son más vulnerables que otras y ciertas detenciones y muertes más llorables y dolorosas que otras. La manera ultraconservadora de ver y vivir el mundo, codificada en Cobiza como hegemónica, resulta especialmente paradójica en una sociedad global prácticamente incapaz de concebir hijos sin ayuda de la alta tecnología. De hecho, los representantes del poder someten a las adolescentes de las periferias a constantes pruebas médicas con tal de capturar a las fértiles y llevarlas a las capitales. Teniendo en cuenta la exclusión y la degradación medioambiental, el procedimiento está presentado en términos de un premio y oficialmente concebido como lotería da fertilidade, ya que supuestamente promete a las escogidas felicidad y bienestar mediante el acceso a la educación y a mejores condiciones de vida. Así, según la doxa, debería sentirse luz cuando se le comunica que su capacidad reproductora le dará acceso a una mejor vida en la capital. La protagonista es trasladada a un centro de procreación donde empieza a sentir que su propio cuerpo ya no le pertenece. Es sometida a un procedimiento de inseminación artificial y vive aislada en su habitación hasta el primer parto. En los primeros meses del embarazo no entiende nada de los procesos que están ocurriendo en su interior. Se pregunta por qué su cuerpo está hinchado y de dónde viene la sensación de haber sido invadida por algún huésped o enfermedad parasitaria. Después de dar a luz a un bebé sano, recibe como premio un bono de estudios que le permitirá aprender, entre 7 embarazos, conocimientos básicos de ciencia y tecnología. Es también en este periodo cuando Luz se enamora de Kalpana, su compañera de cautiverio y de cursos de ciencias naturales, con quien vive su primer encuentro erótico. Cuando está claro que Luz ha dejado de ser fértil y no puede producir más hijos, para las parejas pudientes de la capital, empieza a trabajar en Life Corps, una de las empresas más poderosas especializadas en el uso de nuevas tecnologías.
Es justo este paso el que le permite convertirse en tránsfuga. La integración en la nueva vida laboral no es un proceso sencillo debido a su mancha na origen. La protagonista tiene que afrontar actitudes violentas que de forma más o menos explícita le recuerdan su origen paria. Ah, entraches por la lotería da fertilidade. Pero gracias a sus capacidades intelectuales obtiene cada vez más éxito y reconocimiento. Tras unos años, puede incluso empezar una relación clandestina con Kalpana, que sin embargo se rompe cuando su pareja, seducida por la doxa y la promesa de la felicidad dominante, decide casarse e incluso tener hijos producidos en una de las clínicas que explotó su propio cuerpo durante muchos años. Así, la reflexión crítica sobre la felicidad obligatoria y los discursos dominantes preconizados en la novela por Life Corps adquiere dimensiones performativas. El hallazgo trae de la mano una recomendación, en palabras de Sara Ahmed: cásese y será más feliz. La confluencia entre medición y predicción resulta muy patente. La unión entre el matrimonio por amor y la familia nuclear burguesa está concebido como la meta más válida y el mejor medio para conseguir felicidad duradera, o por lo menos para evitar el malestar de su carencia. En este punto, María Reimóndez inscribe en el texto de su novela dos estrategias que adoptan los sujetos marcados por la marginación y el extrañamiento con respecto a los discursos hegemónicos y los mecanismos del poder. Si bien algunos parias pretenden asumir, en el transcurso del tiempo, como lo hace Kalpana, la posición de advenedizas en términos de Hannah Arendt, otros, como Luz, se convierten en tránsfugas en la terminología acuñada por Leibovici. Los advenedizos aprenden a hablar desde el centro y a habitarlo, ya que solo les interesa vivir una vida habitable, incluso con la condición de reproducir la visión hegemónica del mundo, de negar sus orígenes y toda su historia individual y colectiva marcada por la marginación y la exclusión, así como el posicionamiento que estos discursos les prescriben. Los y las tránsfugas, gracias a su origen paria y su particular posición social de insider-outsider, es decir, gracias a su ubicación tanto dentro como fuera, se posicionan en el discurso desde su diferencia y su particular ubicación entre dos mundos. En cuanto que sujetos políticos no se olvidan de su punto de vista periférico y marginalizado. Quiero ter una casa, una desas con xardín, outro lado das pontes, co seu patio, con servicios inteligentes, cunha bona cociña. Teño dereito a elixir. Tes? A que máis tes dereito? A unas criaturas correndo? Con ello, vemos cómo los sujetos de origen paria pueden, como parias advenedizos, interiorizar las reglas que les atribuyen un estatus inferior solo para intentar ocupar una posición más privilegiada en la sociedad que les ha excluido y estigmatizado, o pueden entrar como tránsfugas en un diálogo crítico, una suerte de negociación con los discursos dominantes desde su posición diferente, en un intento de reconfigurar o subvertir los discursos identitarios y los mecanismos del poder. En la última etapa de su trayectoria, Luz se convierte en una disidente revolucionaria. Como jefa de una misión científica secreta de Life Corps, crea a partir de materia vegetal nuevos seres inteligentes y sintientes, dotados de agencia y subjetividad. Reformula así las definiciones de lo que se considera humano y no humano. Son seres prácticamente indestructibles,
capaces de crear una nueva vida, regenerar el medio ambiente y ayudar al mundo a sanar. Con su ayuda, la protagonista provoca una avería tecnológica a nivel global, conocida como la Gran Desconexión, para dar una lección a la humanidad y sobre todo para crear un mundo más justo. Luz denuncia en su diario, de acuerdo con las premisas del ecofeminismo esencialista de la diferencia, expuestas de manera paradigmática en Gene Ecology de Mary Daly, la explotación patriarcal de los cuerpos de las mujeres y de la naturaleza mediante el uso de las ciencias y de las tecnologías que desemboca en una catástrofe medioambiental y el incremento de las injusticias sociales. Retirada a posibilidade de tecnoloxía, a humanidade debería volver a súa esencia máis premiseña. Tería que volver a convivir co medio en condicións máis iguais. Sin embargo, la gran desconexión y el declive tecnológico provocados por Luz no logran renovar la humanidad. Desde la perspectiva codificada en Cobiza, el ecofeminismo esencialista y tecnófobo no es sino un pensamiento utópico vacío que no logra salvar al ser humano de su vicio más perjudicial, denunciado en el título de la novela, ni subvertir el pensamiento patriarcal. Con o sin la tecnología y los avances de la modernidad, las mujeres son igualmente explotadas y reducidas al papel de madre-esposa. Pero la lucha de las insurgentes, de las parias rebeldes, continúa. En conclusión, Cobiza, de María Reimóndez, subraya la urgencia de la crisis ecológica actual e invita a tomar medidas políticas ante el sufrimiento de seres humanos y no humanos desde una postura del ecofeminismo crítico de la igualdad. Así, aboga por fomentar un desarrollo científico y tecnológico sostenible que tome en cuenta las perspectivas y las necesidades de los excluidos. En palabras de Alicia Puleo, desde la experiencia de quienes vienen de una larga historia de opresión y de lucha por acceder al logos y ser reconocidas como sujetos, y en la escucha de otras culturas más respetuosas de la naturaleza, pero sin olvidar el legado ilustrado, la teoría ecofeminista posee un potencial inestimable para impulsar un conocimiento menos antropocéntrico o, lo que es lo mismo, más ajustado a la diversidad del ser. Cobiza ofrece, como hemos podido observar, una crítica del antropocentrismo patriarcal y de la degradación ambiental sin tomar posturas tecnofóbicas ni tecnólatras. Asimismo, la distribución de lo sensible que María Reimóndez nos propone en su novela permite una mayor visibilidad de los mecanismos de la exclusión, con el cuerpo y la diversidad sexual convertidos en herramientas políticas en la lucha por una vida más vivible. Cobiza promueve de este modo un reencuentro de las ciencias sociales, las ciencias naturales y de la ética del cuidado para crear un mundo más justo, más habitable y menos precario para las parias y las tránsfugas de toda índole. Muchas gracias.